Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Juana Inés de ESA. Mandamos un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que el día de hoy no está con nosotros, está descansando porque está medio... Está tratando de liberarse de untos. De unos pocos que se apoderaron de su cuerpo. No es el único, yo creo que muchos en esta ciudad nos toca todos los días, sea porque trabajamos en cabinas de radio cerradas, sea porque trabajamos en una ciudad donde hay contingencia ambiental, por ejemplo, recordándole a las personas que se encuentran en este momento dirigiéndose a sus trabajos, a donde sea que vayan, que si a lo mejor su coche no circulaba, pues a lo mejor los van a parar. Hay que decir que el día de hoy se activó, bueno, a partir de la tarde de ayer se anunció que se activaba la fase 1 de contingencia, lo cual implica que no circulan los coches con hologramas 1 y 2, que tienen... si tienen terminación 1 y 2 terminación también, ¿no? 1 y 2 y holograma verde, o sea, y engomado verde. Y pues mejor. Si tiene la oportunidad de no irse en coche y tomar el transporte público, hágalo y apoyemos entre todos a esta ciudad en la que vivimos, querida Juana Inés. No solamente eso, la otra recomendación es que adultos mayores y niños, de ser posible después de la 1 de la tarde, no salgan. Si no tienen a qué salir, no salgan, quédense escuchando el radio. Hay una gran oferta cultural en Radio UNAM, en www.radio.unam.mx o en TV UNAM, a quienes saludamos con muchísimo gusto en el canal 120 y en el 20.1. Ya nos pueden ver. Hoy ordenamos la mesa de una manera... ¡Uy! Mira qué bonito se ve. ¿Qué te parece? Pues lo que pasa es que nunca la desordenamos. Ahí estuvo el truco. Así está. No así estaba cuando y llegué. Nos expandimos como acostumbramos. Pero bueno, eso no importa. Le damos la bienvenida a quienes nos están viendo por TV UNAM. Sí. Si no nos escucharon por la radio, se perdieron de una gran conversación sobre semillas comestibles. Me has dado una lección de vida, Juana Inés. Pues sí, frutos embrionarios que los llamamos, y son, sí, por supuesto, una gran fuente de posibilidades gastronómicas. Hablamos de todo. Hablamos de beisbolistas, hablamos de mole, hablamos... De la Central de Abastos. De la Central de Abastos, dimos recetas, hicimos muchísimas cosas. Si es que pueden regresar al podcast, por supuesto, a partir más o menos de las 3 de la tarde en www.radio.unam.mx. Y aquí seguimos, Luisa Iglesias, nos vamos a nuestra nota nacional. Vámonos de una buena. Primer movimiento. Nota nacional. La doctora Munadora Buchaín fue despedida como directora general de auditorías forenses en la Auditoría Superior de la Federación. Su destitución se suma a la de otros funcionarios luego del nombramiento de David Colmenares Páramo como nuevo titular de esa institución encargada de fiscalizar los recursos públicos federales. Diversas organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Oxfam y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, entre otras, exigieron a la auditoría aclarar estos despidos y externaron su preocupación por la falta de transparencia sobre un presunto conflicto de intereses del que se acusa a la exfuncionaria, quien fue una de las encargadas de documentar el desvío de recursos públicos por más de 7.700 millones de pesos, conocido, como ustedes bien recordarán, como la estafa maestra. La Auditoría Superior de la Federación respondió que el nombramiento de David Colmenares requiere de innovación institucional. A través de un comunicado señaló que uno de los objetivos es que los funcionarios de la auditoría no tengan negocios con las actividades que desempeñan. A ver, vamos a analizar cómo pasaron todos estos sucesos con la auditoría, cómo se reciben, qué opina la sociedad civil y en qué situación quedan las acusaciones de corrupción. ¿Qué opina la sociedad civil si es que ya se enteró de una noticia como esta, que además no sé cómo ha sido para que no muchos estén tan al tanto, y eso lo platicaremos también con Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Querido Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Agradecido como siempre por el espacio para platicar con ustedes. Pues lamentablemente siempre no con temas de mucho entusiasmo.
en términos de los desafíos que plantea para el país. Como ustedes ahorita bien lo apuntan en el recuento de los hechos de las últimas semanas, pues ha habido una serie de movimientos al interior de la Auditoría Superior de la Federación sin que se hayan explicado con claridad dichos movimientos, con muchos dimes y diretes, con Sí. parte de unos de los involucrados en los medios de comunicación, y sin que hasta ahorita tengamos información pública de si, en el caso, por ejemplo, de la doctora Muna Bushahin, la exdirectora general de la Auditoría Forense, Ujú. que es el área de la auditoría encargada de las investigaciones anticorrupción, sin que hasta ahora se hayan hecho públicas pues las pruebas o si ya se estableció la denuncia en términos formales ante la unidad de evaluación y control, que es la unidad dentro de la Cámara de Diputados que le responde a la Comisión de Vigilancia sobre la actuación sobre la actuación de la auditoría. Ella tiene que estar monitoreando y cuando hay precisamente este tipo de situaciones hacer las investigaciones Claro. respectivas y en caso de encontrar las irregularidades del caso, Ujú. establecer las sanciones administrativas en términos de la ley. Es, por un lado, bueno, hablaremos de todo lo que significa esta noticia, pero llama muchísimo la atención como algo que debería de ser un verdadero escándalo está pasando un poco por debajo del agua con tantas noticias que tenemos encima, desde, por supuesto, algunas que son inmediatas y que tenemos que abordar, hasta otras como cuál es el spot más espeluznante, ¿no? Y qué pasa cuando tenemos una noticia como esta que de pronto la sociedad civil no tiene tan al tanto. Yo coincido contigo en ese diagnóstico. Me parece preocupante porque una de las instituciones clave del Sistema Nacional Anticorrupción Ujú. es la auditoría. Ujú. En los últimos años ha estado haciendo trabajo técnico bastante relevante que ha puesto al descubierto pues problemas serios del mal manejo de los recursos públicos en distintas áreas del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. En ese sentido, pues uno esperaría que se tiene que cuidar la institucionalidad de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos platicado en estos micrófonos en el pasado cómo uno de los problemas tiene que ver que siempre cuando llega un nuevo titular de las áreas clave, siempre hay una serie de cambios que la verdad muchos responden pues a una lógica más personal o de vínculos del pasado, etcétera, que al mérito. Y eso siempre ha afectado la forma de realmente poder tener memoria institucional, desarrollo de capacidades, cuando se están empezando a hacer, de repente se abandonan y pues eso hace que tengamos dificultades muy fuertes para avanzar en la lucha anticorrupción. Y a eso súmenle, y lo hemos visto en los últimos años, pues una polémica muy fuerte en todas las instituciones del Estado mexicano encargadas de prevenir, investigar y castigar la corrupción, pues de captura política de las instituciones. A ver, pero vamos haciendo un poco de historia. Vámonos un poquito para atrás, Marco, y pensemos, la Auditoría Superior de la Federación era de lo que funcionaba. Sí. ¿No? Realmente ¿Hasta cuándo? era un organismo que cumplía con su trabajo, que era pedir cuentas y decir, a ver, aquí no me está reportando, esto está muy raro, esto, ¿no? Y de ahí salen, eso permitió, el trabajo de la auditoría permitió que se llevara a cabo la investigación de la estafa maestra, por ejemplo. Sin duda ¿no? alguna. Entre otras. ¿Y qué pasó? Pues justo, a ver, por un lado tienes toda la razón. El área de la auditoría forense, por ejemplo, ha sido de las áreas clave para documentar esta triangulación indebida de recursos, simulando con empresas fantasmas supuestas licitaciones y demás, contratando de manera indebida Sedesol y Sedatu, con el presunto desvío de más de 7,000 millones de pesos. Ellos mismos fueron los que documentaron también cómo anteriormente universidades públicas de distintos estados habían sido parte de estas redes de corrupción. Se han presentado incluso las denuncias de la propia auditoría ante la PGR, sin que sepamos hasta ahorita el estado que guardan esas investigaciones que son clave.
no tenemos evidencia de que se haya avanzado. Llega un nuevo auditor en un proceso polémico, hay que reconocerlo, de mucha fricción, Sí. y pues pronto comienzan a haber muchos cambios al interior de la Auditoría Superior de la Federación. De entrada, 3 cambios clave. Este fue el más visible porque es el área encargada de estas investigaciones, pero primero fue el cambio en la auditoría especializada en el gasto federalizado, que es esta auditoría que hace la revisión de cómo los estados y los municipios gastan dinero que se les destina desde la federación para ciertos propósitos de política pública como la educación, por ejemplo, la seguridad o la salud, y en donde la auditoría precisamente de gasto federalizado también ha documentado problemas muy serios, por ejemplo, en el mal uso de los recursos en estas 3 áreas. Luego viene el cambio precisamente del titular de la auditoría de cumplimiento financiero, que a esa está escrita la dirección de la auditoría forense. Viene el cambio de la auditoría forense y ahí pues explota ya, digamos, por decirlo de alguna manera, la bomba, porque la hasta entonces auditora forense, la doctora Bushahin, pues manda una carta porque dice, bueno, a ver, que se me diga por qué me estás mostrando la puerta. Le responden que es por una cuestión de conflicto de interés, que ella y el anterior auditor, el auditor Juan Manuel Portal, pertenecen a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado y a otra asociación civil que se llama el Capítulo México del Fraud Prevention Examination. Pero eso no es un negocio. Ellos han argumentado que no son un negocio. Son asociaciones de profesionales, como a las que puede pertenecer cualquiera, son colegios, digamos. Y que han dando, pero se argumentó que como han dado capacitación a personal de la auditoría, que eso era conflicto de interés. Okay. Se contesta en este dicho dime y direte, que uno, que no es negocio; 2, que esa área no es el área que contrata; 3, este punto específico ya había salido en las audiencias en la Cámara de Diputados cuando la propia Muna concursó para ser auditor. Y ella había respondido precisamente que en su momento había habido una investigación por la Unidad de Evaluación y Control y no habían encontrado nada. Nosotros, observando desde fuera toda la controversia, por eso le pedimos diversas organizaciones de la sociedad civil, México Evalúa, Fundar, Transparencia, Oxfam, etcétera, CELSEI, todos pedimos que hubiera pues una claridad conforme a derecho, pues de todo lo que estaba pasando. Que dónde están las denuncias, porque si es cierto que hay un conflicto de interés, ¿por qué lo sabía la auditoría y no ha presentado desde diciembre había salido este tema y no se había presentado nunca y no se ha presentado, que sepamos de manera pública, una denuncia precisamente ante la Unidad de Evaluación y Control, la UEC, ¿no? No ha pasado nada. En este país, si queremos realmente hacer las cosas de manera correcta, pues sí es el debido proceso, ¿no? Y se hacen todas las investigaciones, y si así se encuentra problemas con esta exfuncionaria, pues que se le sancione en sus términos de ley. Sí. Pero si no, o sea, después viene la respuesta, como dijiste tú, una segunda respuesta, ahora la respuesta a la carta que mandamos. Y ahí, en vez de entrarle al corazón de nuestro cuestionamiento, nos dicen que lo que se necesita es innovación institucional. Entonces, por fin, a ver, es una cuestión de control es una cuestión de conflicto de interés, ahora es innovación institucional, y sobre todo, a mí lo que me preocupa en esto de lo de la innovación institucional, que qué bueno que siempre haya innovación, pero si está habiendo... necesariamente, si funciona, exacto, pero si está funcionando, ¿cuál es el criterio para que le mostraste la puerta a 3? ¿Por qué no lo explicaste? Y sabemos, por
conversaciones con personal que tiene la confianza de acercarse con nosotros, que hay la presión para pedir la renuncia a otras personas al interior de la institución. Y entonces esta parte, en medio de todo este contexto que hemos visto en otras instituciones de captura institucional, el tipo de investigaciones que estaban llevando a estas áreas, lamentablemente, y una falta de respuesta puntual de la auditoría respecto a los elementos que han llevado a estas decisiones, pues lamentablemente, inevitablemente, abre la puerta a los malos pensamientos, ¿verdad? Marco, vamos a hacer un brevísimo ejercicio de empatía, de ponernos en los zapatos de la auditoría, si es que es posible decir, de entre toda esta decisión que parece y se antoja como de las peores intenciones, ¿hay algún punto minúsculo, el que sea, que podamos decir, bueno, a lo mejor aquí tenían razón en esto, en este despido, tenían un punto o no? Y de verdad estamos diciendo, pues aquí toda la mala intención está completamente visible. Por lo que entiendo, pueden haberlo tenido, pero no fueron las formas, digamos. Lo que se vio fue una decisión unilateral. Y sobre todo porque sigue habiendo, o sea, inevitablemente se arrastra la polémica mientras la auditoría no establezca las denuncias respectivas y no le diga a la opinión pública con claridad, aquí están las pruebas, aquí están, por eso la denuncia fechada en tal ante la autoridad respectiva, etcétera. Peor, esto se hace en un momento muy particular, ¿verdad? Que es que los señores diputados pues ya prácticamente están fuera, están en la grilla electoral. La comisión, por lo tanto, que es la encargada de revisar a la auditoría, la comisión de vigilancia, pues no ha ni llamará al auditor para que explique lo que está pasando. La unidad de evaluación y control, por lo tanto, tampoco, pues hasta ahorita ha hecho, bueno, pues tenemos una denuncia, vamos a pedir ya la investigación. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, insisto, o sea, esto todavía manda más elementos que se prestan a la especulación. Yo estoy convencido que si es una cosa buena, pues no las hagas que parezcan malas, ¿verdad? ¿Y sabemos quién los va a sustituir? Ya en el caso por ejemplo, del titular del cumplimiento financiero, es Gerardo Lozano Dubernard, en donde, pues, perdón, es peculiar que se hable de conflicto de interés, cuando él pues estaba perteneciendo a un despacho que justo lo que hacía, entre otras cosas, era asesoría de auditoría en los estados, ¿no? Entonces, él dice que ya se separó de ese despacho y que no hay conflicto de interés. Y justo, o sea, una de las cosas, señor, lamentablemente, pues sí, digamos que lo ha acompañado la polémica. Y lo digo con claridad porque en su momento, por ejemplo, cuando todo el proceso del Comité de Participación Ciudadana, él argumentó que había habido conflicto de interés en el proceso de los nombramientos de los ciudadanos de ese comité y otra vez pues no se dieron pruebas. Contestó muy puntualmente los miembros de la comisión de selección de este comité. Entonces, sí me parece lamentable que entremos a estos dichos y diretes, en vez de que, pues, si hay algo grave, pues que se diga con claridad, aquí están las pruebas y se proceda conforme a derecho, y sobre todo, por más que dicen, bueno, vamos a garantizar que se continúen los trabajos de auditorías polémicas como en SEDATU y demás, pues, insisto, o sea, no es que uno quiera verle tres pies al gato, pero perdón, o sea, hemos visto cómo fue la polémica del proceso del INAI, qué ha pasado con la Procuraduría y el uso político de la misma. O sea, ahora esta institución que, como bien decías, Juan Inés, estaba funcionando, pasan esta polémica y dice uno, bueno, ¿por qué? O sea, uno esperaría que el titular, el nuevo auditor superior de la Federación, David Colmenares, pues saliera a los medios, diera una conferencia pública, dijera, aquí están ya los elementos, nada de eso ha pasado. ¿Qué pasa con David Colmenares? Nos preguntan en Twitter, ha habido un par de comentarios y de preguntas sobre la figura
específicamente de David Colmenares. ¿Cuál es su perfil? ¿De dónde viene? David Colmenares es un economista pues con una larga trayectoria, primero en el ámbito hacendario, estuvo en diversas áreas de la Secretaría de Hacienda, justo llevando, por ejemplo, la relación desde la Secretaría con las entidades federativas, estuvo en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca, y en últimas fechas estaba llevando la parte técnica de las zonas económicas de este programa del gobierno federal para tratar de desarrollar diversas regiones del país. Es una persona que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación, precisamente como auditor del gasto federalizado, estuvo 1 año y unos meses, y pues sabemos que salió de la auditoría no en los mejores términos por una confrontación con Juan Manuel Portal, y este punto específico se le preguntó también en su audiencia al maestro Colmenares. Y él contestó a los diputados que él había salido porque el contador Portal no le había dado los elementos suficientes para hacer bien su trabajo. Nunca, que sepamos, al menos en términos públicos, los diputados pidieron la opinión de Portal para también tener la otra versión de los hechos. Sí. Entonces, esto es el panorama en el que llega. Y la verdad es que también hay que decirlo con claridad. Por lo mismo también hay un sabor raro de todos estos cambios, porque estas 3 personas son personas que eran cercanos colaboradores precisamente de Juan Manuel Portal. Entonces, pues todo esto inevitablemente abre, insisto, el ámbito a la especulación, y precisamente para evitar las especulaciones es indispensable que pues se haga de manera clara, es decir, aquí está la investigación, miren, no anden pensando mal, si tenemos los elementos procederemos, y si no, pues que se aclare, porque además esta inconsistencia en las respuestas de, por un lado, argumentar respecto a un caso, conflicto de interés, después de los otros casos no dar las razones de los cambios. Sabemos que siguen las insistencias para pedir renuncias a otros miembros del personal de la auditoría. Y además ahora dicen que porque lo que se necesita es innovación institucional, sí, pues ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad? A ver, en algunas ocasiones, como esta, de pronto nos sentimos como en Canción de las Ultrasónicas, por personas como tú, desconfío de la gente, ¿no? ¿Qué pasa con estas instituciones? De pronto ya no confiamos en ninguna, ¿no? Y es justamente lo que nos están expresando aquí en las redes, los que hacen comunidad con nosotros. En este momento tenemos desconfianza de la auditoría, tenemos desconfianza del INE, del tribunal, y podemos ir mencionando de una en una, y no hay confianza, no hay comunicación, y se quedaron muchos asuntos pendientes. ¿Qué se quedó pendiente en la auditoría? Que ahora, pase lo que pase, vamos a decir, pues como ves que no te creo. Pues es que justo sabemos que ahorita se estaban haciendo 8 auditorías forenses, varias de ellas otra vez relacionadas a problemas de SEDATU, en donde los personajes son los mismos. El oficial mayor, Emilio Cebadúa, pues la titular, Rosario Robles, y pues la especulación de otra vez esquemas de triangulación de dineros y demás. Yo confío que el personal que queda en la auditoría esté siguiendo las investigaciones como la propia auditoría así lo ha señalado, y veremos sobre todo, qué pasa con estas nuevas auditorías, y sobre todo otro punto para evaluar el trabajo de la auditoría, el seguimiento que le dé a las denuncias que han establecido ante la Procuraduría, porque ahora sí tiene una facultad. Si considera que, por decirlo en términos coloquiales, la Procuraduría se está haciendo guaje, ya se le dio la facultad de poder ir e inconformarse ante el juez por la inacción de la propia Procuraduría, que sabemos que tiene un titular temporal, ¿verdad? Entonces, pero es que esa es otra, la PGR, bueno, perdón. No, es que, perdón, hay una parte, colegas, que cuando, bien lo decías ahorita, Luisa, cuando toma uno las piezas, es muy difícil tratar de documentar optimismo con franqueza. O sea, estamos viendo cómo están los niveles de problemas de la corrupción y demás,
y los distintos liderazgos de la clase política, con franqueza, no han estado a la altura, porque incluso si estas remociones son necesarias por las razones conforme a derecho, pues lo haces bien. No lo haces con estas formas que nada más lo que han hecho es deteriorar la confianza en una institución que tenía confianza ciudadana y que inevitablemente ahorita pues sí ya tiene una manchita, que esperemos que no sea manchota. A ver, y ya para terminar, tú formas parte desde México Evalúa de un conjunto de asociaciones que han estado encima de la auditoría, de la Procuraduría, de la transición hacia el fiscal anticorrupción. ¿Qué trabajo han estado haciendo en este sentido de la auditoría? ¿Cómo han estado siguiendo este proceso? Llevamos ya un buen tiempo, pues a través de peticiones de acceso a la información y demás, tratando de desarrollar indicadores para poder ver la eficacia del trabajo de la auditoría. Por ejemplo, hemos encontrado cosas que nos preocupan. Sí, se hacen un montón de observaciones y se determinan multas asociadas al mal uso de los recursos públicos, pero de las determinadas a la hora de lo que se cobra, hay un océano de diferencia. Por ejemplo, de las denuncias, más de las 900 denuncias que se han establecido por parte de la institución desde el 2000, solo una ha causado sentencia. Entonces, esas cosas las estamos tratando de ver cómo se hacen las evaluaciones de los órganos de fiscalización en el mundo para tratar de aportar elementos, es decir, colegas, necesitamos tener mejores indicadores del desempeño de la auditoría, no en el ánimo criticón, no en el ánimo de estar fregando, para dejarlo claro. Es porque creo que compartimos una preocupación común de que este país necesita instituciones que funcionen para combatir la corrupción y que cuando hay precisamente elementos que mejorar, pues se mejoren. Uno de los puntos nodales es la profesionalización del servicio fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación. Pasan estos cambios, no es que la institución se caiga por unas personas, pero las señales que se mandan al interior de la auditoría pueden ser señales preocupantes, porque también se puede interpretar para mucho del personal que, híjole, pues igual tenemos que ser cautelosos, hasta qué punto podemos llegar o no en nuestros trabajos. Hay otros que dicen, no, miren, por fin están quitando a personas muy malos elementos. Bueno, pues precisamente muéstranos que son malos elementos. Exacto. Y entonces los reconoceremos públicamente sin ningún problema. Estando de acuerdo o no. Exacto, pero si nada de eso ocurre, pues perdón, inevitablemente tenemos que plantear, creo, dudas que son legítimas de lo que está pasando al interior de la institución. Sí, todos los vacíos que se dejen en términos de información, en términos de explicaciones y aclaraciones, pues son susceptibles de llenarse, ¿no? O sea, cada uno entonces interpreta como quiere, y si uno de por sí ya piensa que le tiene desconfianza al gobierno, como decías tú, Luisa, pues sí, pues lo llenas con más desconfianza, ese vacío de información. Sí. Y en tiempos de elecciones. En tiempos de elecciones, e insisto, o sea, a ver, si ahorita hubiera llamado la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, si funcionara, dijera, señores, a ver, necesitamos saber qué está pasando, denme los elementos, a ver, instruimos a la unidad de evaluación y control que depende de nosotros a que se abra la investigación respectiva, muestren los elementos que supuestamente había antecedentes, a ver, en esos antecedentes díganos qué sucedió, qué encontró usted, no encontró nada, a ver, qué nuevos elementos respecto a la investigación anterior se están aportando para avanzar conforme a derecho. Nada de eso está ocurriendo, obviamente pues eso abre el tema a la suspicacia. Pues bueno. Suspicacia es la palabra con la que nos vamos a quedar en esta conversación. Marco Fernández, ¿qué hacemos para los próximos días? ¿Qué tendremos que estar atendiendo? ¿Cuáles son los puntos que a lo mejor se van a quedar ahí pendientes? Híjole, es una agenda de muchos desafíos para los siguientes meses y para la próxima administración. Claramente hay unos pendientes sustantivos en avanzar la lucha anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción nomás no termina de arrancar
Y eso estamos hablando en la federación, ya ni siquiera hablemos de los estados, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que más allá de decir, por ejemplo, que las casas se limpian como barriendo de arriba hacia abajo, se limpian a partir de consolidar instituciones profesionales en donde la gente sea nombrada con base en el mérito, se le pague de manera adecuada, se le dé capacitación, se le cuide, se le den mecanismos para que cuando estén haciendo sus investigaciones anticorrupción no vayan a sufrir consecuencias precisamente de ¿cómo se llama?, represiones o represalias, o algunos de ellos, cuando están haciendo sus investigaciones en las distintas instituciones, la PGR, la auditoría y demás, incluso a veces están en juego su vida. Mientras nosotros no logremos desarrollar esa institucionalidad, vamos a estar en estas mesas reiteradamente platicando del escándalo en turno y con la frustración cada vez mayor, porque no hay un verdadero resultado contra la lucha contra la corrupción. Esto no es solo de personas, es de crear verdaderas instituciones, y eso es lo que tenemos que entrar en nuestra cabecita. O sea, dicen que queremos un servicio profesional fiscalizador, creamos las verdaderas bases de ese sistema, hagámoslas públicas, hagámoslas transparentes, garanticemos que sea el mérito lo que haga que la gente que trabaja en la auditoría pueda progresar. Vienen nombramientos, varios de los nombramientos que están haciendo de las sustituciones no vienen de nombramientos de gente que haya subido al interior de la auditoría porque está haciendo bien su trabajo, sino vienen de gente externa. Otra vez, bueno, pero tú qué señal mandas si estás haciendo tu trabajo y no lo reconoces el trabajo a la gente interna, dándoles promociones, precisamente valorando lo valioso de sus resultados. Sí, eso para adentro, y para afuera, ¿por qué contratas a esta persona en lugar de contratar a uno que ya está haciendo ese trabajo y que ya conoce desde adentro el organismo en el que se va a desarrollar? Pues bueno, quedan todos esos comentarios, nada más en lo que respecta a la auditoría. Nos quedan muchos otros temas y se nos vienen encima las elecciones, pero bueno, venturosamente nosotros aquí vamos a seguir, Marco Fernández, y seguiremos pues en este país y tratando de que sea el país que queremos. Muchísimas gracias. Como siempre, el agradecido soy yo, y sí, luchando por el país que queremos, porque esto de resignarse no puede ser opción. No, pues no. Con eso nos vamos a quedar, no puede ser opción. Primer movimiento. Nota internacional. El volcán de fuego en Guatemala registró el domingo pasado una fuerte erupción, la más violenta en 40 años, que generó una columna de ceniza que alcanzó 10 kilómetros de altura y arrojó una serie de flujos piroclásticos que descendieron por las principales barrancas. Las autoridades de ese país reportan 99 personas fallecidas, 200 desaparecidos, 3.000 heridos y miles de evacuados. Las comunidades más afectadas se ubican en los departamentos de Chinaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Las labores de rescate de sobrevivientes y cuerpos ha sido interrumpida en algunas ocasiones por nuevos eventos explosivos y por la caída de lluvia que ha provocado el descenso de flujos de cenizas y escombros. El volcán de fuego es monitoreado desde 1973. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala es la entidad encargada de emitir recomendaciones a las autoridades de protección civil para resguardo de la población. Sin embargo, las comunidades más afectadas se encuentran en las zonas de mayor riesgo. Pues sí. Conversaremos sobre el desarrollo y el desastre del volcán, medidas de prevención, formas de actuación en comunidades cercanas a los volcanes. Nos acompaña el doctor Gerardo Aguirre Díaz, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días. ¿Cómo, desde el punto de vista de la geociencia, cómo entender lo que sucedió en Guatemala? Sí, bueno, Guatemala es un país con muchos volcanes activos. Ajá. Está dentro de la provincia que se llama el Arco Volcánico de América Central, y el volcán de fuego es uno más de como 30 volcanes que tiene Guatemala, y uno más de la cadena volcánica que empieza desde el volcán Tacaná, está la mitad en México y la mitad en Guatemala, ese volcán que también está activo, y hasta Costa Rica, ¿verdad? Los volcanes de allá de Poas y
Costa Rica. Entonces, el volcán de fuego es un volcán grande, es un estratovolcán muy alto, con unas pendientes bastante pronunciadas, y está junto a otro volcán y a otros dos volcanes, de hecho muy cercanos de él, el del Agua y el de Jayaque, y cerca de la ciudad de Antigua, en Guatemala. Entonces, no es raro que tenga erupciones, siempre las ha tenido, solo que esta vez fue un poco más explosiva y creo que algo inesperada también por la comunidad de allá, ¿verdad? Los agarró un poco por sorpresa. Es que justamente cuando hablamos de situaciones como estas, Gerardo Aguirre, es interesante analizar no solamente el tema de si es inesperado o no, sino si digamos, las construcciones, las casas, todas las personas que vivían alrededor sabían de antemano del potencial riesgo que corrían al vivir en estas regiones. Es decir, estos desastres naturales, pues no son tan naturales, son más humanos que otra cosa. Claro, sí, bueno, las comunidades, las que se van asentando ahí, incluso las mismas ciudades, sí, como que se van acostumbrando a ver el volcán que siempre está arrojando un poco de ceniza, y lo ven ahí tranquilito, y lo que hay que medirse a los volcanes es el interior, lo que no se ve, ¿verdad? Y para eso se necesita colocar instrumentos de medición, monitorearlos. Y bueno, la gente allí, en especial la gente ahí cercana al volcán en Guatemala, pues creo que necesitaba un poco más de información por parte de las autoridades y también un poco más de educación con respecto a dónde están viviendo desde chiquitos, ¿verdad? Que les enseñen desde niños que están viviendo en un territorio volcánico, que hay peligro y el ideal es pues tener una buena planeación de dónde hacer su casa y dónde no hacerla, pero pues eso no sucede allá. Es que justamente, por ejemplo, en México nosotros decimos, a ver, la Ciudad de México es una zona sísmica y las personas que viven aquí tienen que estar conscientes de ello y tienen que tener un aprendizaje desde muy jóvenes de cómo es vivir en una ciudad como esta. Lo mismo ocurre en Guatemala pensando en, a ver, tenemos estos volcanes y se tiene que vivir, digamos, con esa conciencia, pero ¿a quién le toca esta planeación? No solamente es, digamos, de la sociedad que dice, vamos a educarnos y vamos a aprender. ¿Qué parte tiene, digamos, las autoridades, los gobiernos, los que se encargan de las políticas públicas de generar otro tipo de, pues no sé, de situación? Pues sí, debería de estar controlado esto más que nada por las autoridades, pero en la realidad esto no sucede. Pues siempre la gente se va sentando ahí en donde mejor está el terreno para cultivar, o que está un poco ahí planito, y las ciudades se asientan cerca de los ríos, de las cañadas, donde hay agua, así empiezan a formarse y ya se van quedando ahí y no van pensando en el peligro que pueden tener de asentarse ahí. De hecho, la ciudad de Antigua era la antigua capital de Guatemala y se cambió al lugar actual donde está la ciudad de Guatemala, precisamente por los peligros los problemas que siempre tenían con las erupciones de estos volcanes, 3 volcanes que la rodean Antigua, y las inundaciones también, y de los lahares que bajaban seguidos de estos lugares. Se decidió hace ya muchos años cambiar la capital al sitio actual de Guatemala, pero bueno, hay población todavía viviendo ahí, mucha población en las faldas del volcán de fuego y en particular en la ciudad de Antigua, que no es una ciudad muy grande, pero bueno, sí vive un buen número de personas ahí. Y, a ver, viven un buen número de personas, y entonces, ¿cómo organizar una política pública? Digamos, no es su tema de especialización, doctor, nos queda claro, pero ¿qué se tendría que hacer en términos de esta educación? Sí, vives muy cerca de un volcán, sí. Es posible que un día haya un evento volcánico. Primero se monitorea, ¿no? ¿Cómo se monitorea dentro de un volcán? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con el Popo? Pues se pone todo tipo de instrumento que sea posible para medirle el interior al volcán, que es donde se puede uno
a obtener información para hacer un pronóstico. Se ponen diferentes tipos de aparatos, por ejemplo, desde los sismógrafos para medir el movimiento de magma en la profundidad, los inclinómetros o los extensiómetros para medir si el volcán se empieza a inflar, empieza a tener sobrepresión. Actualmente se utiliza el sistema de posicionamiento geográfico, GPS, muy precisos para también medir deformación del volcán, los gases que salen en los manantiales, en las lagunas que estén por ahí, se empiezan a tener acidez, los mismos gases que emite el volcán. O sea, son toda una serie de instrumentos diferentes, sí, físicos y químicos, para medir propiedades físicas y químicas. Y todo junto nos brinda información, y todo eso lo tenemos instalado en el Popo y en el Colima. O sea, aquí en México tenemos muy buen sistema de monitoreo, el cual pues va a dar aviso con buena anticipación de que por si viniera algo ahí que se vea peligroso. Sí. Pero allá en Guatemala no tenían todos estos instrumentos. Claro. No tienen, tal vez por la misma condición de falta de presupuesto, por un lado, para conseguir todos estos instrumentos, y también falta de personal capacitado, porque hay muy poquita gente así con preparación científica allá en Guatemala para estar estudiando los volcanes que tienen por allá. Les hace falta gente con estudios científicos. Lo cual nos permite pensar, por desgracia, que esto puede suceder mañana con otro de sus volcanes. Así es, sí, desafortunadamente sí. Así es, yo creo que los toma ahorita ya un poco, ya les da una advertencia, y estarán, como siempre, después de una catástrofe de esta, están más listos para una próxima. Pero cuando pasa mucho tiempo y no pasa nada, pasan años y no se va acostumbrando, se va relajando la situación, y ven el volcán como siempre, que está emitiendo una columnita de ceniza y una exhalación, y creen que está bien todo, pero para saber si está bien hay que verlo en las entrañas, ¿verdad? Hay que verlo más abajo, y para eso necesitamos el monitoreo constante y la gente preparada para interpretar ese monitoreo también. Es interesante analizar no solamente lo que está ocurriendo en Guatemala, Gerardo, sino, por ejemplo, el Centro de Geociencias de la UNAM está en constante investigación de qué ocurre con los volcanes alrededor del mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Kilauea o con otras erupciones que nos han dado mucho de qué hablar en los últimos días y en los últimos años? Sí, claro, bueno, el Kilauea es el volcán más activo del mundo. Ese siempre ha estado arrojando lava y un poco de explosiones pequeñas, pero es un volcanismo muy diferente al de Guatemala. La diferencia se da desde el origen mismo de los magmas, cómo se formaron desde hace mucho tiempo ahí en el subsuelo, y tienen características, propiedades muy distintas unos de ellos por su diferente forma de formarse. No es igual un magma de una zona con el magma de otro lado, ¿verdad? Tú decías, Gerardo, justamente en un artículo que en el caso del Kilauea el magma emerge de las laderas. ¿Qué significa esto y cómo es diferente al caso de Guatemala? Sí, bueno, el volcán de Kilauea tiene su cráter también, tiene un gran cráter, es una caldera, es un cráter que también tiene un lago de lava activo en el cráter, pero también tiene en los flancos dos grandes fisuras o sistemas de fisuras que se llama el Rift del Este y el Rift del Oeste, que es por donde muchas veces ha salido la lava, y es el caso actual. La lava actual está saliendo principalmente por uno de los flancos a lo largo del Rift del Este, que incluso llega al Rift hasta la parte más baja del volcán. Entonces, en lugar de salir casi todo el material por el cráter, que a veces lo hace, ¿verdad? En esta ocasión no lo está haciendo, sale la mayor parte de la lava por las fisuras. Y es una lava que no tiene mucho gas ahí de tipo vapor de agua, sobre todo,
que no lo hace explosivo. O sea, el agua, los gases son el principal componente que hace que un magma a la hora de salir se comporte de manera más explosiva. Y por el origen diferente del magma para el Kilauea que del de Guatemala, el magma de Kilauea, más basáltico, no viene muy enriquecido en agua, y tampoco es un magma tan viscoso como el magma de Guatemala. Ujú. La viscosidad hace que la erupción sea diferente. En Kilauea el magma es poco viscoso y el gas puede escapar fácilmente atravesando ese magma. A la hora de salir, sale el gas sin dificultad y sale una lava cuando hace erupción, una lava prácticamente sin gases, de manera tranquila, sin explosiones. Mientras que en un magma más viscoso, como el de allá de Guatemala, la única manera de escapar de los gases es rompiendo el magma, fragmentándolo y produciendo erupciones piroclásticas, que son más peligrosas, ¿verdad? Como las que hemos visto acá, los flujos piroclásticos del volcán de fuego. Si uno sabe que se está adquiriendo, que está tomando cierta presión el volcán y que en cualquier momento puede suceder un evento, ¿se puede hacer algo para que, digamos, como para soltar la presión? Como de que uno ayude al volcán a liberarla. Que se libere un poco de presión de manera artificial, digamos, causada, de manera provocada para que no sea tan fuerte la explosión. No es posible esto. Son digamos, energías muy poderosas las que se liberan en una erupción, que el hombre no es capaz todavía de controlar esa gran energía que se puede ir acumulando en los volcanes. O sea, ahí no hay mucho que hacer, más que evacuar. Y en el caso de los lahares, que son estos ríos de lodo, hacer un poco como lo han hecho los japoneses, ¿no? Que son, yo creo que los más avanzados en este sistema de prevención de desastres de volcanes activos. Entonces ellos han construido represas a lo largo de las barrancas para controlar un poco el flujo de estos lodos calientes que conocemos como lahares. También a veces son los más destructivos incluso que la erupción de lava o de flujos piroclásticos. Entonces ellos están muy avanzados. Yo creo que sería el ejemplo a seguir el caso japonés. Ajá. También es un país que tiene muchos volcanes activos, pero donde se ve la educación, se ve la preparación, se ve que están con todos los instrumentos modernos ahí en todos sus volcanes, y sobre todo la educación, ¿verdad? Era lo que me decías desde un principio, empezar desde niños a hacerles del conocimiento que están viviendo junto a un volcán. Y bueno, hay maneras de paliar esos peligros, pero tanto así como de despresurizarlos artificialmente no se puede hacer eso. Es imposible. Hay muchísimo interés en temas como estos, no solamente por la solidaridad que se tiene cuando ocurren este tipo de tragedias, sino también por la parte científica, la parte justamente esta curiosidad que se tiene desde que somos muy jóvenes. Y hay quienes nos preguntan, Gerardo, en redes sociales y en diferentes espacios, ¿cómo nos acercamos al Centro de Geociencias de la UNAM? Bueno, tenemos ya con las redes sociales tenemos nuestra página en www.geociencias.unam.mx. Ahí está toda la información. Tenemos el Facebook también, todo lo que se usa ahora para redes sociales. Ahí ustedes nada más googlean Geociencias UNAM y ahí estamos. Los vamos a buscar para seguir justamente discutiendo todo lo que ocurre con estos temas apasionantes y sin duda urgentes para todos los que vivimos en zonas de riesgo alrededor del mundo. Gracias, Gerardo. Muy bien, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Primer movimiento.
Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ustedes no saben de qué estamos platicando fuera del aire, pero probablemente era de ustedes. No, no. Sí, de usted que nos está oyendo. De usted que nos Justamente. mandó su tweet. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Pues sí, a ver, está la invitación para todos los que nos escuchan a que consulten todas las redes sociales del Centro de Geociencias de la UNAM para enterarse más de lo que ocurre con estas zonas de riesgo en las que vivimos para generar una cultura de prevención, de educación. Y tenemos otras invitaciones, querida Juana Inés de esa. Tenemos una por acá que puede estar buena, te la comparto, se las comparto. Cuéntame. A ver qué les parece. Ayer nos vinieron a visitar aquí a Radio UNAM los amigos de Perro Teatro. Justamente están presentando nuevos tipos de dramaturgia. Ellos tienen este apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mejor conocido como el FONCA, y está interesantísimo. Van a presentar Casparia, dramaturgia y dirección Gilberto Guerrero, basada en la obra de Peter Handke. Actúan Claudia Trejo, Luis Eduardo Ye y Ana Karen Peraza. Esto va a ser el viernes 8 de junio a las 8:30 de la noche en el foro El Cubo. Esto es en Grajales Robles 28, esquina Mier y Pesado, muy cerquita de aquí de Radio UNAM, en la colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores. Insisto, pueden ir a la sala Julián Carrillo, por ejemplo, y luego se pueden ir al foro El Cubo, pues justamente a presenciar todo este tipo de eventos y apoyar al teatro independiente, ¿no? Porque nos hace falta más espacios de teatro y más jóvenes que le quieran entrar. Y nos faltan opciones creativas para este mundo en el que estamos viviendo. Pero para eso, hablando de opciones creativas, no sé, para documentar ya no el optimismo, sino otra cosa. Ay. Marco Fernández me escribe ahora, acaba de salir de esta cabina, estuvo la primera hora con nosotros hablando de la Auditoría Superior, y dice que Juan Manuel Portal, el exauditor, está ahora en medios, y dice que en su momento corrió a Colmenares Páramo, a quien está ahora a cargo de la auditoría, y bueno, pues lo que dice Portal, el exauditor, es que Colmenares está desmantelando la auditoría por una venganza personal. Pues habrá que pedirle cuentas a David Colmenares Páramo, habrá que seguir el trabajo de la auditoría y bueno, pues no dejar Pues que nos sí. quiten esa institución que más o menos funcionaba dentro de sus limitaciones. Pero bueno, muchísimas gracias a Marco Fernández, como siempre, y para paliar un poco todo esto, nos vamos con poesía. Nos vamos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Poesía necesaria. Hablamos durante la hora pasada también de Guatemala y del volcán y de todo esto que está viviendo el pueblo de Guatemala y cómo hasta cierto punto, pues hay una parte que tiene que ver con la pobreza, con la falta de recursos, con la incapacidad de tener buenas instituciones que pongan en marcha políticas públicas que defiendan a sus espacios. Y bueno, pues recuperamos a uno de los grandes poetas guatemaltecos del siglo XX, Miguel Ángel Asturias, no solo novelista, sino también, por supuesto, un poeta muy importante, con muchos tonos. Además, vale la pena asomarse a la poesía de Miguel Ángel Asturias porque no solo va a lo íntimo, no tiene un poema sobre los abuelos que es muy lindo, sino que también va a lo elegíaco, a la épica, y recupera a Tecún Umán, uno de los últimos gobernantes quiché, que según los anales de Cachiqué fue asesinado por Pedro de Alvarado en 1524, en uno de estos actos de conquista y en estas voluntades de arrasar con lo que existe. Tecún Umán, un fragmento, porque es un poema extenso que pondremos en redes en su totalidad para que acudan a él, pero ahora leemos solo un fragmento de Tecún Umán de Miguel Ángel Asturias.
Tecún el de las torres verdes, el de las altas torres verdes, verdes, el de las torres verdes, 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 y en fila india, indios, 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 incontables, como 100,000 son popos, 10,000 de flecha en pie de nube, 1,000 de onda en pie de chopo, 7,000 cerbataneros y 1,000 filos de hacha en cada cumbre ala de mariposa, caída en hormiguero de guerreros. Tecún el de las plumas verdes, el de las largas plumas verdes, verdes, el de las plumas verdes, 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 quetzal de varios frentes y movibles alas en la batalla, en el aporreo de las mazorcas de hombres de maíz, que se desgranan picoteados por pájaros de fuego, en red de muerte entre las piedras sueltas. Quetzal el de las alas verdes y larga cola verde, 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 verdes flechas verdes desde las torres verdes, tatuado de tatuajes verdes. Tún, tambor de guerra de Tecún, ciego por dentro como el nido túnel del colibrí gigante, del Quetzal, el colibrí gigante de Tecún. Quetzal, imán del sol, Tecún, imán del Tún, Quetzaltecún, sol y Tún, tumbo del lago, tumbo del monte, tumbo del verde, tumbo del cielo, Tún, 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 tumbo del verde corazón del Tún, palpitación de la primavera en la primera primavera, tumbo de flores que bañó la tierra viva. Abuelo de ambidiestros, mano grande para cubrirse el pecho con tlaxcalas y españoles, fieras con cara humana, varón de Galibal y señorío de quetzales en el patrimonio testicular del cuenco de la onda, y barba de pájaros goteantes hasta la última generación de jefes pintados con achiote rojo y pelo de frijol enredador, en penachos de águilas cautivas. Jefe de valentías y murallas de tribus de piedra brava y clanes de volcanes con brazos, fuego y lava. ¿Quién se explica los volcanes sin brazos? Raza de tempestad envuelta en plumas de quetzal, rojas, verdes, amarillas. Quetzal la serpiente coral tiñe de miel de guerra en el sequijel, el desangrarse el árbol del augurio. En el augurio de la sangre en lluvia, a la altura de los cerros quetzales y frente al gavilán de Extremadura. Tecún silencio en rama. Primer movimiento. La mesa del día. Los jueves se vuelven jueves justamente cuando llega a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, ¿cómo estás? Además, familia de Primer Movimiento, querido amigo, ¿cómo va todo? Luisa querida, muy buenos días. Juana Inés, qué gusto saludarlas, estar aquí con ustedes en la cabina. Pues la verdad es que yo hoy tengo sentimientos encontrados, complejos respecto al mundo. Escuché esa palabra y me encantó porque creo que le ayuda a uno a definir ciertas situaciones en la vida, ¿no? Sentimientos complejos. Por un lado, la verdad es que me siento muy acongojado, muy conmovido por la erupción del volcán de fuego y sus enormes consecuencias. Qué sí. Precioso poema acabas de leer, Juan Inés, ¿no? La verdad es que es muy hermoso cuando uno descubre las posibilidades del español para reconstruir ciertas realidades. Pues como todos saben, yo soy amigo, seguidor e integrante de un equipo de trabajo que practica lo que Pablo González Casanova ha llamado digamos, el espacio de nuevo humanismo que es la Selva Lacandona. Y como tal, pues siento muy cercano y me duele mucho que nuestro gemelo del Popol Vuh, Guatemala, en lo que es la misma selva, pues ahora ver esas escenas en lo verde, 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 con indios, pues sacudida por estos movimientos telúricos, ¿no? Estas expresiones de la fuerza de la tierra, pues da tristeza, ¿no? La verdad, se siente mucho cariño por Guatemala. Le quiero enviar un saludo a toda la comunidad guatemalteca que vive en nuestro país. Se me ocurre por lo pronto en nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor José Luis Valcárcel, por ejemplo, ¿no? Y a todos los guatemaltecos que viven aquí. Y por otro lado, la verdad es que estoy muy contento porque hoy a la 1 de la tarde vamos a tener un evento, un encuentro entre dos seminarios, el seminario que coordina Otto Cázares y el seminario que yo coordino, que se llama Periodismo para Historiadores. Nos vamos a encontrar
en el Salón 209 del edificio Adolfo Sánchez Vázquez para realizar un acto de magia, poesía, teoría y resistencia que se llama Poética de la Historia y Archivo de lo Posible. ¿Y todo el mundo puede Ahora, asistir? qué interesante. ¿Nos estás invitando o nada más nos estás presumiendo? No, las estoy invitando a ustedes Bueno, y ya a los todos nuestros radioescuchas. amigos del auditorio, Qué gusto. pidiéndoles una disculpa por hacer esta invitación tardía, al menos radiofónicamente. Ya habíamos circulado el mensaje antes, pero poco nos suena, como que va a estar padre. Suena riquísimo. A ver, ¿podemos repetir dónde, cuándo, cómo y a qué hora nada más? Es hoy a la 1 de la tarde Ujú. en el Salón 209 del edificio Adolfo Sánchez Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras, que está atrás del estadio de fútbol. Los alumnos de ambos seminarios van a presentar los resultados de su trabajo. En el caso de Otto, van a hacer una puesta en escena radiofónica de reflexiones en humanidades, y en el caso de los integrantes del Seminario Periodismo para Historiadores, nos van a mostrar los resultados de estar siguiendo durante un año a un jefe de Estado y estar pues observando el mundo, ¿no? Así que entre todos vamos a construir un caleidoscopio que pues nos va a permitir tener un pretexto para realizar un ritual humanístico el día de hoy. Estoy segura de que muchos de los que hacen comunidad con nosotros estarán el día de hoy atentos, sobre todo porque tanto Otto Cázares como tú, Alberto Betancourt, forman parte de esta comunidad radiofónica de Radio UNAM, y los que están dentro de estos seminarios son seres inteligentísimos y divertidísimos de muchas maneras, así que no se puede uno perder todo lo que va a ocurrir el día Por de hoy. supuesto, en la UNAM tenemos un tesoro Claro. humano valiosísimo, y es el caso, por supuesto, de los integrantes de nuestros seminarios. ¿Y hoy qué va a pasar? Porque el tema, el título de esta charla se antoja mucho. Pues sí, el día de mañana comienza en Charlevoix, Canadá, la cumbre del G7. Yo le puse como tema al título de la intervención del día de hoy: los supermillonarios son como una fuerza de ocupación. Y pues quisiera yo hablar de algo que creo que a todos nos tiene azorados. Nosotros vivimos hoy en un mundo financiarizado. Uso el concepto con precaución porque sé que hay una polémica entre los economistas para ver si ese es el término adecuado, pero lo uso para denotar un mundo en el que las finanzas tienen un enorme peso en relación a otros sectores y actividades económicas, al sector primario, agrícola, al sector secundario industrial, y dentro del sector servicios, pues las finanzas tienden a ocupar un lugar muy importante, ¿no? En cierto sentido yo diría que es también la fetichización propia del capitalismo tardío, esta imagen especular de la producción que son las finanzas. Sonó un poco locochón lo que dije, No, pero suena me bien, suena parece bien, que suena es una bien. manera de expresar las cosas. Bueno, pues en este mundo financiarizado en el que nosotros vivimos, yo diría que es un mundo que se encuentra al borde de un ataque de nervios. Resulta que Estados Unidos impulsó durante décadas los mantras del neoliberalismo y el libre comercio como si fueran sinónimo del progreso, pero ahora, al parecer, han mutado las formas de obtener ganancias extraordinarias en la reproducción de capitales. Han cambiado, digamos, vamos a burlarnos un poco del lenguaje empresarial de nuestros días, las ventanas de oportunidad. Ahora, para reproducir rápidamente los capitales y explotar el trabajo ajeno, los capitales se están moviendo a otros sectores, y por otro lado, pues Estados Unidos ha decaído en su competitividad, así que pues parece que está a punto de abandonar el proyecto de un capitalismo global, que es un poco el discurso que nos vendieron en los últimos 20 o 30 años. Es todo un tema teórico, ¿no? Algo así como que se habían desdibujado las fronteras y los intereses nacionales. ¿Y ahora vamos de regreso? Y ahora se estaba conformando, o lo que nos decían es que se estaba conformando una especie de clase capitalista internacional, en donde los capitales estaban tan imbricados entre sí, las sociedades eran tan fuertes que rebasaban, digamos, los intereses y las fronteras nacionales, y consecuentemente eso tenía una enorme ventaja porque supuestamente disminuía la posibilidad, por ejemplo, de conflictos armados, debido, por decir algo,
a la relación de siameses capitalistas entre China y Estados Unidos, por poner un caso. Brevísimo, nada más, antes de continuar con esta conversación, si podemos explicar a los más grandes rasgos, ahora sí que el resumen del resumen, ¿quiénes son los que pertenecen quiénes son los países que conforman este G7 y por qué es relevante? Por ejemplo, si no me equivoco, es Italia, Francia. Sí. Híjole, bro, el G7, no quiero... he bromeado aquí llamándole el Comité Central de la Clase Dominante. Son los países centrales del sistema económico mundial. Son ¿Japón? Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón. ¿Cuál se nos está? Me faltó uno ahorita. A ver, es que justo Canadá, ya está. el anfitrión de la cumbre. Son los países que normalmente se reunían. Primero los ministros de finanzas ponen las reglas de la economía mundial y paulatinamente la verdad es que el G7 se ha convertido en un espacio central de discusión y negociación intercapitalista o interimperialista para generar consensos en términos de la economía, la gobernabilidad y la seguridad mundial. Bueno, pues entonces están cambiando las reglas y yo me imaginaba esta cumbre del G7 como un barrio residencial de Hawái en el que de pronto se empiezan a abrir grietas en el suelo y asoma la lava. Estamos en un mundo globalizado así que se está agrietando y asoman las contradicciones del subsuelo. El gran Ernest Mandel se ha planteado en uno de sus textos maravillosos, El capitalismo tardío, que pues en realidad lo que ocurre en esta época o ocurre en general con el capitalismo es que existe un fenómeno contradictorio. Por un lado, hay una tendencia a la socialización de la producción. Digamos que para producir algo se requiere cada vez el concurso de un mayor número de seres humanos, de una cooperación internacional para ensamblar un automóvil o producir un refrigerador. Eso es algo que está ocurriendo. Pero por otro lado se mantienen intactas las competencias, las contradicciones y las luchas entre capitales particulares. Y creo que lo que estamos viendo ahora pues es justamente eso, ¿no? No se anuló la competencia intercapitalista, sino que a partir de las declaraciones de Donald Trump respecto a su mandar al diablo el Tratado de Libre Comercio, poner reglas proteccionistas, tampoco me asusto porque a mí nunca me pareció que el libre comercio que tantas deformidades le ha provocado a nuestro país en términos de asentamientos urbanos, de migraciones, etcétera, fuera la panacea. Pero el hecho es que ahora Estados Unidos, como un niño que se enoja cuando empieza a perder en un juego de mesa, arroja el tablero a la basura y quiere imponer nuevas reglas para obtener ventajas. ¿Cómo leer entonces las tensiones entre las leyes del capital y los fenómenos propios de los capitales particulares? Pues estamos en ese mundo. Y mañana que comienza la cumbre del G7, vamos a ver qué pasa ahí. Creo que ahora sí vamos a tener una cumbre emocionante que podría terminar el G8 ya así como en la canción. Ya perdió, de los 8 que quedaban, ya perdió a Rusia. Ahora, voy a bromear, no va a pasar eso, pero digamos, vamos a ver si pierde Estados Unidos y se queda en pues G6. Es que parece. O si más bien Estados Unidos se queda solo y se convierte en un G1. Aunque yo creo que lo que va a pasar es que Estados Unidos va a renegociar las condiciones de relaciones económicas con los miembros del G6 y va a imponer lo que se estaba diciendo reglas por ahí es que Italia era quien posiblemente tendría que quedar fuera por la misma crisis que está experimentando en este momento, ¿no? Pero todo puede suceder, Alberto Betancourt. Sigamos adelante. Digamos que ahora sí va a ser una cumbre con sorpresas, ¿no? Vamos a seguirla, aunque siempre se va a desarrollar con un lenguaje eufemístico plano, pero a ver si en medio de ese lenguaje críptico podemos descubrir cómo se reacomoda el capitalismo mundial. Ahora, Justin Trudeau pues estaba preparando una cumbre glamorosa. Justin Trudeau, en cierto sentido, yo diría que se parece a Justin Bieber, ¿no? Tiene como la cara, aunque es un neoliberal, tiene la cara así de alguien casi pop, ¿no? Un artista pop. Propuso como uno de los temas de la agenda la reivindicación de los derechos de las mujeres, con lo cual, por supuesto, estoy de acuerdo. Aunque me parece que en el caso de la propuesta de Trudeau es en realidad una especie de feminismo clasista, ¿no? No le importa que las mineras destruyan las comunidades y la vida de las mujeres en los pueblos, pero sí le interesa que en las transnacionales haya una mujer en el buró de accionistas. Por eso digo que es un feminismo relativo. Sí, es un discurso bastante flexible, por ponerlo en esos términos. Aunque sin duda, pues es importante. Y ahora el anfitrión que estaba preparando la casa para recibir a los miembros del G7 le estalla en la cara un tremendo problema de inicio de probable guerra comercial y vamos a ver ahora cómo resuelve el anfitrión el asunto.
Leía yo una nota de Nora Fernández en la revista Rebelión sobre Canadá que me llamó mucho la atención, el país anfitrión de la cumbre, en el que ella expresa que durante muchos años Canadá construyó un estado benefactor que le brindó seguridad y calma a las familias de bajos ingresos y a los migrantes canadienses. Y durante los gobiernos de Brian Mulroney y Stephen Harper, el gran promotor del neoliberalismo en Canadá, Stephen Harper vino aquí, por ejemplo, a la Cumbre de los Cabos, cuando México y Felipe Calderón fueron los anfitriones del G20. Stephen Harper desmanteló el Estado benefactor, quitó impuestos a los ricos, recortó programas sociales y sobre todo creó una ideología que exalta el consumo, el egoísmo, la competencia y la destrucción de la naturaleza. Y hoy, pues resulta que nos dice Nora Fernández, ya no se vive con la misma tranquilidad en Canadá. Ahora las familias de bajos ingresos y los migrantes están sujetas a todas las presiones de un sistema político que ha desmantelado el Estado benefactor, y dice que ahora en los barrios de los trabajadores en Canadá se siente como si hubiera una fuerza de ocupación. Esa fuerza de ocupación la constituyen los supermillonarios. No sé, aquí sí me movería con precaución, pero todos hemos escuchado el término gentrificación. En cierto sentido podríamos pensar que el mundo entero se está gentrificando. Estoy tomando el concepto con comillas e ironizándolo, porque a veces creo que la gente lo adopta y sin pensarlo ya da por hecho que es el concepto más apropiado para explicar el fenómeno. Yo hoy lo retomo para ilustrar esta idea de Nora Fernández publicada en la revista Rebelión, refiriéndonos al hecho de que los supermillonarios son como una fuerza de ocupación que redistribuyen el espacio, ponen nuevas reglas de convivencia urbana y pues se ocupan los barrios y reordenan la vida de miles de millones de personas en el mundo. Lo que ha hecho Canadá en América Latina con sus mineras, lo que ha hecho, es decir, cambiar las reglas del juego a nivel mundial. Hay 70 supermillonarios que controlan la economía canadiense, los Thompson, los Weston, los Irvings, los Rogers y los Zaputos, y son los nuevos o los viejos dueños de Canadá imponiendo nuevas reglas y tratando de consolidar su poder económico, político y social. Entonces, ¿qué fue lo que propuso Justin Trudeau para esta cumbre del G7? Justin Trudeau tiene una preocupación que quizá todos compartimos, aunque no su enfoque y su punto de vista: la salud de los océanos, el incremento de los niveles del mar, la acidificación del agua marina y, desde luego, el adelgazamiento del hielo ártico. Nada más que aquí, fíjense ustedes, es donde yo me encontré con algo. En eso todos estamos de acuerdo, pero yo he estado viendo que detrás del discurso ecologista y feminista de Justin Trudeau y de los países del G7 hay gato encerrado. Y una de las cosas que descubrí leyendo la revista de estudios de política exterior y particularmente un artículo de Blanca Palacián e Ignacio Sánchez es que conforme se va derritiendo el Polo Norte, va aumentando su importancia económica, porque resulta que conforme se derrite el glaciar permite otras rutas de navegación. Ándele. Bueno, lo dijo aquí Es que esta conversación Marta Ockman se lo dijo está aquí, uniendo con la de Marta Ockman. Ahora Rusia tiene otras posibilidades y otros espacios para la navegación, por ejemplo. Interesante, porque se va a conectar y se va a poner... ¿Cómo no? Sí, a ver, vamos hay viendo. 8 países que se están disputando el océano Ártico y conforme se derriten los casquetes polares, aumenta la posibilidad de extraer minerales, de sacar hidrocarburos, de tener rutas marítimas, algo muy importante, y de incluso explotar el turismo. Así que digamos que esa zona que se está devastando ecológicamente, al mismo tiempo incrementa su valor económico. Y otro es el discurso, o sea, es muy curioso la posibilidad de el modelo capitalista de irse moldeando a cómo se dan las circunstancias, digamos. Si es necesario hacer filantropía, hace filantropía. Si es necesario preocuparse por la sustentabilidad, se preocupa por la sustentabilidad. Y se va acomodando y no se va. Es un modelo que con todos sus problemas y todas sus... la cantidad de desigualdad y de injusticias que genera no se va, se transforma.
rindo un homenaje a la majestad del alce. Una vez tuve oportunidad de ver uno en Rocky Mountain. Qué cosa más impresionante ver un animal gigante de esos con su mirada, ¿no? Porque además uno ve los animales en las fotos, pero no captas la mirada que él lanza cuando te descubre en medio de los árboles, ¿no? Y bueno, pienso en, por supuesto, todos los animales del Ártico, ¿no? Pienso en el oso polar nadando desesperadamente para alcanzar el hielo, porque nosotros dejamos prendida la luz, que creemos que no contamina, pero probablemente la energía eléctrica se generó con hidrocarburos. Y por supuesto me preocupa mucho la salud del Ártico. Claro. No es que esté uno en contra de defender el Ártico, lo que pasa es que, como bien dices, pues de repente hay un discurso que parece estar interesado en defender el Ártico, y quizás sí lo esté, pero se combina con la intención de explotar los preciosos y maravillosos cardúmenes que hay en la región y de expandir el territorio de las mineras. Pues yo quisiera hablar ahora de un pueblo que se encuentra disperso por todo el casquete polar ártico y las tundras de esos bosques verdes preciosos de pinos que florecen con el deshielo cada primavera, que son los inúes, los esquimales, que en el caso de Canadá han tenido algunas victorias simbólicas extraordinarias, derrotando a las empresas petroleras que están destruyendo el Ártico y que forma parte de este proyecto de expansión que promueve Justin Trudeau. Fíjense ustedes, nada más para darnos una idea de lo que significa el extractivismo canadiense. Canadá tiene montada una empresa de extracción de petróleo, de gas, de diversos metales, que ha provocado una cantidad de daños ecológicos en América Latina realmente impresionantes. Pierre Bocage convocó en la Universidad de Montreal a un evento para que se reunieran todos los pueblos de América Latina afectados por las mineras. Quisiera hoy citar el caso de los pueblos de Canadá que han sido afectados por las propias mineras canadienses, que en realidad son la cabeza de turco de una gran transnacional. O sea, ellos tienen la maquinaria, los permisos, los gestores para entrar a los pueblos, pero son empresas que reciben capitales multinacionales de distintos países que depositan su dinero en las mineras canadienses para ir a explotar el subsuelo. Decía en este evento Pierre Bocage que hay 800 sitios abandonados por las mineras al norte de Montreal. 800 sitios que han sido devastados y posteriormente se quedan ahí abandonados. Por eso es muy importante lo que están haciendo los inuits. Y en este caso quisiera yo citar un texto publicado en Radio Canadá por Sophie Hélène Leveillou, quien habló de un testimonio del jefe inú Jean-Charles Pietacho, dirigente inú que lucha contra las petroleras, y dijo el 17 de enero de 2017, hoy es un gran día. Hemos presentado un dossier a la UNESCO para declarar la isla Anticosti, que está al sur de la península de Labrador, y es preciosa. Veía yo las escenas impresionantes de los venados, ¿no? De los animales que viven ahí, de los preciosos bosques, y pues lo que hicieron los inúes en alianza con el alcalde de la isla de Anticosti es que presentaron la solicitud de que la isla fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y de ese modo se evitara el ingreso de las petroleras. Por lo menos ya metieron el expediente, están esperando los resultados. El pueblo inú, a quien por supuesto enviamos un saludo, está explorando esa estrategia para defender sus sitios sagrados. Los inúes han vivido ahí durante siglos, en la costa norte del Golfo de San Laurent, al sur de la península de Labrador y en toda la isla de Anticosti, y hoy pues están defendiendo esos territorios, su belleza natural, su importancia para la vida, frente a quienes la ven simplemente como un lugar en el que se podría extraer petróleo. Un tercer tema, casi para ir cerrando, quiero mencionar dos ideas más brevemente, es el tema de la introducción de nuevas tecnologías. Justin Trudeau promovió para la cumbre del G7 la capacitación de los trabajadores del mundo y particularmente de los países que integran el grupo para poder contratarse en sectores industriales relacionados con la robótica, la inteligencia artificial, la biología sintética, qué miedo,
y la impresión 3D y las tecnologías limpias, entre comillas. Por ejemplo, las celdas... Que en teoría tienen muchas ventajas y muchas, digamos, propuestas alternativas que si fueran utilizadas de una manera no como la que probablemente quieren utilizar, tendrían grandes beneficios, pero bueno. Algunas de ellas, pero por ejemplo, yo creo que la biología sintética es todo un terreno que incluye transgénicos, semillas Terminator, verdaderos riesgos desde mi punto de vista para la salud mundial y para el medio ambiente mundial, y específicamente para los riesgos para un país tan rico, ¿no? Que durante milenios ha cultivado su diversidad genética, sus flujos génicos, que ha promovido, esto suena hasta así bonito, ¿no? El intercambio de flujos génicos vegetales con la intervención humana desde hace mucho tiempo, y este tipo de monstruos, como las semillas Terminator, podrían erosionar gravemente su riqueza genética. Entonces, sí, ¿quién no se va a fascinar ante la robótica? Pero lo que nosotros necesitamos es una mirada UNAM de estas tecnologías, es decir, no dar por hecho que son buenas y entonces promover programas para capacitar a nuestros jóvenes para que en escuelas tecnológicas aprendan a construir y manejar robots. Que era lo que alguna vez decíamos, Alberto, justamente con nuestros amigos. Estoy tratando de recordar nuestros amigos de Radio UNAM que tuvieron un debate aquí con Monsanto. Estoy tratando de recordar quiénes fueron. Bueno, fueron los de Chiapas Expediente Nacional, que decían, la culpa no la tiene la semilla transgénica, la culpa no la tiene la tecnología, la tiene el mal uso que le estamos dando los humanos, ¿no? a estas tecnologías. Que se exploren, que se conozcan, que haya investigaciones al respecto es fascinante, pero ¿por qué tenemos estos conocimientos ahora sí que pa'l mal, ¿no? Así es. Sí, hay un documento que le voy a pedir a nuestra amiga Vania Nuche que nos haga favor de colocar en redes. No es muy crítico, pero es interesante, que se llama Encarando los riesgos de la automatización en el empleo. Fue producido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y en este documento dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que el 12% de los empleos, de los países del G7 se han robotizado, y que están por robotizarse en los próximos 10 años otro 36%. Es decir, casi la mitad de los empleos en los países del G7 van a estar sujetos a automatización. Consecuentemente, nosotros necesitamos armar un círculo de estudios de Benjamín Coriat y estudiar su texto El taller y el robot, y cómo la robotización ha sustituido los procesos de taylorización y ha provocado estos fenómenos de hiperespecialización del trabajo, ha cambiado las reglas de competencia entre capitales, pero sobre todo está modificando las relaciones entre capital y trabajo. Por cierto, una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo pensaba exactamente lo contrario, es que los más afectados por los procesos de automatización son los jóvenes, porque los robots hacen las tareas más simples normalmente, aunque ya pueden hacer diagnóstico médico y asesoría financiera. La tendencia es que normalmente se automatizan los trabajos más simples, que son por los que normalmente ingresan los jóvenes a su primer empleo. Así es. Consecuentemente, yo me imaginaba que un millennial, por el hecho de estar acostumbrado a hacer clic y con tener un profundo conocimiento de la navegación por internet y del uso de software, estaba mejor preparado para insertarse en este mercado laboral automatizado. En cierto sentido sí, pero al mismo tiempo, digamos que los robots los están frenando y están conteniendo el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. Sí, creo que la discusión que se tendrá que dar desde la UNAM y que empezaremos a dar desde el aniversario de Primer Movimiento, en el que nos preguntaremos qué nos hace humanos, ¿no? ¿Qué somos? Si no somos capaces, o si ya un robot es mucho más capaz de hacer una misma acción de manera repetida durante un día entero, sin cansarse, sin hartarse, sin preguntarse por qué lo está haciendo, bueno, entonces nosotros qué nos toca, y creo que ese es el trabajo que se tiene que dar desde la UNAM. O sea, no solamente decir, bueno, sí, qué bueno que existe esta posibilidad, qué bueno que existe esta tecnología, qué bueno que la ciencia nos ha llevado hasta ahí, no se trata de detenerla, pero sí se trata de detenernos nosotros a pensar ¿para qué lo queremos? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Eso qué va a implicar? ¿Qué trabajos vamos a seguir haciendo? ¿Qué nos va a hacer humanos? ¿Y qué estamos ofreciendo? No tendrían que estar peleados, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estás poniendo tus miras y dónde estás poniendo tu sistema de jerarquías y de organización
odio hablar de valores, pero de valores. ¿Dónde está tu ética? Sí. ¿Para qué quieres formar seres humanos? ¿En qué los quieres formar? ¿Cómo los quieres hacer? ¿Y qué mundo quieres? ¿Quieres un mundo con montones de productos? Tenemos que tener una mirada crítica sobre los procesos de robotización, inteligencia artificial y automatización. Tenemos que preguntarnos cuál es la diferencia entre la carne y el silicio, y tenemos que combatir a los robots esquiroles de los que ya hemos hablado aquí, ¿no? Esos procesos de automatización que se usan también para quebrar la resistencia sindical. Quisiera terminar pues diciendo que me preocupa mucho que el G7 convocó también a discutir el tema de la seguridad mundial y considera como uno de las grandes preocupaciones de estos países la situación de los derechos humanos en Venezuela. No le preocupa que las mujeres no puedan asistir a la universidad en Arabia Saudita o que se esté bombardeando Yemen. Le preocupa tremendamente la situación en Venezuela. La verdad es que cuando uno revisa lo que ellos llaman la agenda de seguridad del G7, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, pues se da uno cuenta de lo que significa querer imponer un orden mundial completamente imperial, ¿no? O sea, cómo se están solazando en destruir los lugares que por diversas razones y con sus contradicciones se oponen a este orden imperial. Pues viene la cumbre mañana y pasado mañana, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Por lo pronto yo creo que habrá 3 cosas muy importantes que observar. En primer lugar, pues vamos a ver, yo creo que va a haber un consenso en algo en la relación entre capital y trabajo, y se van a poner de acuerdo en cómo los supermillonarios siguen ocupando nuestros barrios. Creo que eso va a pasar, aunque sea con un lenguaje muy dulce. En segundo lugar, y ahí sí está lo emocionante, digamos, la novedad, es que no sabemos qué correlación de fuerzas se va a establecer entre Donald Trump y el resto de los miembros del G7, hasta qué punto se podría eventualmente fracturar, producto de la competencia intercapitalista, el G7. Y finalmente, pues vamos a ver qué es lo que el G7 le intenta imponer al mundo y cómo reacciona el mundo ante estas imposiciones. Por lo pronto, yo creo que es muy importante que nosotros sigamos atentos y manteniendo una mirada y un pensamiento propio frente al G7 y frente a los fenómenos, las turbulencias del mundo contemporáneo. Qué interesante. Hay montones de estudios sobre lo que va a ocurrir, montones de preguntas. Por ahí hay quienes dicen, bueno, lo que haga Estados Unidos lo hará Japón, ¿no? Eso ya quedó más que claro, que para donde se mueva Estados Unidos. ¿Quién sabe? Porque ahí viene la cumbre entre Trump y Kim Jong-un y ya fue Shinzo Abe hoy, está Shinzo Abe diciendo no. Oigan, pero ¿y a mí por qué me dejaron diciendo aquí? No, pero cuidado con aquello que decidan porque todo me afecta. Hay un par de comentarios en redes sociales que quizá nos pueden servir para cerrar esta conversación, querido Alberto Betancourt, que además tienen mucho sentido del humor. Pablo Extinto nos dice, Justin Trudeau es el diablo con vestido azul, pero es tan guapo. Y Tania Mafalda le responde, pues si se le quita lo guapo cuando piensas en el cochinero que hace con las mineras, prefiero a Justin Bieber. ¿No? Esas son algunas de las preguntas que nos dejan ahí. ¿Qué va a pasar? Yo insisto, ¿qué va a pasar con Italia? ¿Qué va a pasar con Italia? Ya, a ver si lo platicamos la próxima semana, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este G7? Hay muchas cosas que observar, hay que estar muy pendientes. Sí. Muchas gracias a nuestros amigos del auditorio que nos siguen. Primer movimiento. De la mañana con 58 minutos. Estabas diciendo, Luisa Iglesias, que hoy es el día, se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Sí, el Día de la Libertad de Expresión. Qué difícil cerrar el programa con a un minuto de que termine mencionando esto y no, pues definitivamente no tomándolo como un tema central, porque en este país, como bien sabemos, la libertad de expresión es muy cuestionada y no es celebrada ni es algo que deberíamos gritar como ¡yeah! Cuando tenemos ¿cuántos periodistas asesinados en lo que va este 2018? 44, si no me equivoco. Sí, y bueno, yo creo que pues va de la mano con la posibilidad de que cada quien se exprese y de respetar los distintos puntos de vista y de ofrecer argumentos a favor o en contra de las cosas y punto. Entonces, bueno, como poniéndolo en esos términos, todos los días en este programa intentamos honrar la libertad de expresión. Y bueno, pues en eso seguiremos. Por lo pronto ya nos vamos el día de hoy. Me quedo con lo que decía Pablo Romo el martes de la comunicación, que tiene que pensarse antes, digamos, pensar antes de expresarse, pensar con quién
qué queremos lograr del otro, qué queremos despertar en el otro. Pero por lo pronto, ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento, Luisa. El mundo desde la universidad. Hasta mañana. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.